Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, bienvenidos a esta saga de cómo montar un negocio en internet con ventas. Y bueno, esta saga es muy importante porque a lo largo de mi experiencia he trabajado con emprendedores, empresarios y muchas personas y esto me ha dado como a entender y aprender ciertas bases importantes a la hora de montar un negocio que creo que me parece importante explicarlas acá y para que de pronto cualquier persona que quiera montar un negocio, que esté pensando en algo, de pronto pueda aplicar esas bases y creo que le puede ir muy bien. Y bueno, yo siempre traigo esto, yo sé que mucha gente que me conoce ya lo entenderá y ya sabrá decir, ay, otra vez el del búfalo. Y es que yo siempre traigo esta historia y es la historia del búfalo. Y es que una vez un búfalo quería atravesar un bosque virgen para pasar a los pastos que quedaba al otro lado. Siendo un animal irracional, ustedes saben que el búfalo pues, es un animal y que no piensa mucho, por decirlo así. Entonces abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo, bajando colina, y llegó al otro lado. Y todos los animales que pasaron por allí, pues que viendo el espacio ya abierto por el búfalo, decidieron pasar por allí también. Los hombres que caminaban por ahí dijeron, hombre, ya que el espacio ya está abierto, pues pasemos por ahí también, ni mensos que vamos a abrir otro camino, así. Entonces todo el mundo pasó por ahí. Pero lo que pasaba es que las personas y los animales se quejaban de quién rayos había abierto ese sendero. Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía al ver cómo los hombres tienen la tendencia a seguir un camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si aquella es la mejor elección. Es fácil seguir un camino que ya está trazado, pero solo siguiendo tu propio camino acabarás dejando huella. Paulo Coelho. Y bueno, esta historia siempre la traigo porque me hace pensar mucho en los negocios de hoy. Y es que hay un búfalo justamente que es rosado y creo que está en la India, no sé, países de por allá, y es muy particular y por eso llama mucho la atención, porque es rosado, porque es diferente. Y creo que hoy en día los negocios no necesitas realmente diferenciarte, tienes que ser realmente sorprendente. Por eso los negocios de ahora tienen que ser negocios muchos que llamen la atención. Y es que a lo largo de mi experiencia trabajando con emprendedores, empresarios, me he dado cuenta que los negocios que de alguna forma son más fáciles escalar o de más fácil crecimiento, son negocios que tienen ese factor disruptivo, esa cosa que realmente es difícil copiar y eso que llama mucho la atención. Porque vivimos en una era donde las redes sociales, el internet y todo, ya todo se vuelve como muy de lo mismo, muy automático y justamente se va a volver más con el tema de la inteligencia artificial, donde todo se va a volver muy parecido. Por eso siempre va a estar ese factor diferenciador. O sea, ¿qué haces diferente para llamar la atención? Hay un libro que me encanta, que es La Estrategia del Océano Azul. Yo sé que hay muchos que han leído este libro, yo sé que de pronto alguno conocerá sobre este libro, y esto habla muy sencillo en el tema de los negocios. Es que hay negocios que están muy saturados, demasiado, que es donde todo el mundo se está matando, que son los lagos rojos, que es más de lo mismo, que es lo típico, que es lo común, que no está mal y está muy bien. Obviamente, a muchos también se ríen de eso, pero está bien y no está mal. ¿Por qué no está mal yo querer un pedazo del pastel? No está mal, no está mal. Lo que pasa es que es interesante siempre entrar en esos océanos azules donde todavía no está inexplorado. Y es que también a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta dos cosas. Es que tú, para tener ese éxito en los negocios que todo lo queremos pegar, todos queremos tener como ese impacto y estamos en ese camino, ¿cierto? También yo como que en ese camino de uno pegarla, de uno decir, fue madre, la estallé, parce, la pegué. Sí, ok, le di, por ejemplo, al oro, por decirlo así. Y es que lo importante es que tú entres de primeras en un negocio que todavía no está explorado o que tú entres en un negocio ya saturado como ese océano rojo con algo realmente sorprendente, que ahí es donde está lo disruptivo. Entonces, ese es como el tema de los océanos azules. A mí me gusta siempre traer este ejemplo de estos tres magnates, por decirlo así, que la verdad es que es algo que, pues, son historias que para mí son importantes y yo lo llamo como el tema de la ola. La ola siempre son esas tendencias que suceden cada siglo, cada 10 años, cada 20 años. O sea, son como cosas escasas
que tú tienes que estar como en esa vanguardia si es que sucede. Y lo que pasa es que estos tres personajes, obviamente hay muchos más, pero estos tres personajes los traigo como ejemplo porque son personajes que se metieron en esa ola. Por ejemplo, acá tenemos a Rockefeller, y Rockefeller era un tipo que era comerciante, era empresario y se dedicaba a otras cosas. Cuando el tipo vio que el mundo se iba a mover por el petróleo, el tipo decidió apostar todo allí. Porque él dijo, hombre, el petróleo va a ser eso que va a mover el mundo, va a mover las industrias, va a mover los hogares, va a mover todo. Y entonces él literalmente se visionó y vio esa ola venir. Y ahí es donde él se encaminó en eso y fue uno de los magnates del petróleo. Y tenemos el otro caso como Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, él dijo un día, hombre, yo quiero conectar el mundo. Y él vio que el mundo realmente se iba a conectar, que realmente nosotros íbamos a poder estar como más cerca de las personas pues de las personas que queremos, de conocer a más personas y todo eso. Entonces él dijo, no, las personas van a querer de alguna forma conectarse. Es más, yo recuerdo mucho que cuando empezó lo de Facebook y todo eso, uno encontraba gente que uno había visto hace mucho, o tíos, y uno decía, parce, mira, mi tío tiene Facebook, qué nota, entonces uno le hablaba, y era, hola tío, ¿qué más? Entonces como que se hacía todo más cerca y era muy chévere. Y uno decía, pucha, me estoy conectando, o sea, tengo todas las personas aquí cercanas. Entonces, porque antes de Facebook y de las redes sociales, prácticamente era muy complicado uno volverse a encontrar a una persona, porque uno tenía que ir, que el teléfono, que uno se le perdiera el teléfono de la persona y no sé qué. Entonces, Facebook lo que permitió fue conectarse y él vio esa ola venir. Y tenemos otro ejemplo, como de acá, de Elon Musk. Y Elon Musk siempre fue un tipo que se visionó y dijo, hombre, el petróleo va a llegar un momento en que va a tener su ciclo. ¿Cierto? Los carros de alguna forma van a ser eléctricos, porque toda la parte del petróleo y los derivados, eso contamina y eso a la final va a ser más escaso. Entonces el mundo se va a mover a partir de los carros eléctricos. Y es allí donde ya hoy en día muchos de los carros se están volviendo eléctricos y son eléctricos. Es más, aquí en Medellín, que no habían tantos carros eléctricos, ya tú pasas y ya es muy común ver carros eléctricos. Entonces esto se va a volver a llenar y esto va a ser también un boom. Pero él ya lo vio, él ya se metió a la ola, él fue uno de los primeros que empezó en esto. Y ahora obviamente para mí es un tipo muy referente porque hoy en día está mirando todo el tema de los viajes espaciales. Y así va a ser. O sea, a la final, en unos 5 o 10 años, la gente va a querer explorar la parte espacial. O sea, vamos a querer ir al espacio, ya no vamos a querer ir cosas, así es bacano los viajes y todo, pero vamos a querer que a más, o sea, mirar toda la parte del planeta Tierra y todo esto y eso, y entonces él es un tipo que siempre está mirando más adelante. Hoy tenemos el mundo de la inteligencia artificial y eso es una ola que se viene y que eso no es una ola que viene cada tantos años, o sea, no es tan común, no es que pase un año y ay, ya llegó otra ola, no. La inteligencia artificial literalmente nos compete a todos y lo que pasa es que con la inteligencia artificial es como el Internet. Cuando el Internet llegó, literalmente cambió el mundo. Y se dice, muchos de los científicos dicen que la inteligencia artificial es uno de los inventos más importantes después del fuego, por decirlo así. Y es verdad, porque la inteligencia artificial literalmente toca todas las ramas. O sea, todo lo que tú hagas, cualquier cosa, pasa por la inteligencia artificial. Si no quieres que pase por la inteligencia artificial, literalmente otro te va a quitar el trabajo, otro va a ser mucho mejor que tú. Es más, hoy en día el que es mejor en cualquier cosa, es porque sabe utilizar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, lo que yo veo es que es la ola que viene. Así como cuando empezó el Internet, que Jeff Bezos, el de Amazon, es que es muy curioso porque ya me estoy acordando en la entrevista que le hicieron a Jeff Bezos en su tiempo, y él decía que él cuando vio el Internet, él dijo, wow, esto va a revolucionar el mundo. Y entonces él dijo, no, yo creo que todas las personas van a querer comprar en Internet. Y es ahí que empezó a vender libros en Internet. Más, decía que él mismo los trataba como de repartir. Y luego obviamente ya Amazon se convirtió en una tienda donde vende absolutamente de todo. Y es así, esto va a ser con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que muchas personas piensan que la inteligencia artificial es ChatGPT o es simplemente un chat, pero ya no es eso.
La inteligencia artificial es mucho más, son imágenes, videos, es una cuestión de automatizaciones, es prácticamente todo, o sea, lo que se te ocurra en tu mente puede ser. Es más, en estos días yo pensaba, y es muy común, y yo sé que a muchos les pasa, que cuando vamos a meter la basura, no sabemos en qué caneca meterla, porque, o sea, aparece una que orgánicos, que la otra en el qué. Y es curioso porque yo pensaba, parce, prontamente va a haber una inteligencia artificial en las canecas donde ya tenga estudiado todo tipo de basura y donde uno meta la basura y simplemente él la va a poner en su lugar. Cuando antes eso era muy complicado, porque no había un robot que tuviera ese razonamiento para decidir, a ver, yo dónde pongo esta basura, yo dónde pongo un yogur, yo dónde pongo unas papitas. En cambio, ya la inteligencia artificial puede aprender de eso y es impresionante, porque uno dice, wow, esto se puede utilizar prácticamente en todo. O sea, la imaginación literalmente no tiene límites. A su vez es importante porque siempre está la otra cara. Cuando llega una ola, siempre está la otra cara de la ola que muchas veces de pronto uno no ve. Y es que cuando viene la inteligencia artificial y todo el mundo y todo esto digital, de las redes sociales, siempre está la otra cara. Y en la otra cara siempre también hay negocio, porque mucha gente dice, pero es que a mí no me gusta el mundo digital, es que a mí no me gusta como la red ni la IA, o sea, yo paso de eso. Pero es que la otra cara también es importante, porque cuando viene la IA y todo este mundo digital, muchas otras oportunidades detrás se abren. Porque listo, no te puede gustar esto, pero sí hay otras formas en que tú puedas empezar un negocio. Por ejemplo, la inteligencia artificial y todo este tema digital ha subido los niveles de estrés. O sea, hoy en día los países tienen más estrés que los años pasados. Es más, el estrés y la ansiedad va a ser la enfermedad del futuro. Entonces alguien podría decir, como viene esta ola mucho más potente, la gente va a querer un poco relajarse, estar en contacto con la naturaleza, lo que sucedió en pandemia. Después de la pandemia, la gente quería salir, la gente ya estaba harta de estar encerrada, la gente quería socializar. Y hoy en día la gente busca esos espacios donde socializar, donde hacer nuevos amigos, donde poder tener cosas presenciales y así. Entonces siempre se abre como la otra cara. Es más, hay un canal que me gusta mucho, que es un tipo que siempre va a visitar personas que viven como alejadas de las ciudades. Entonces el tipo graba a las personas alejadas de las ciudades, como en la parte rural, y son personas que simplemente se han aislado del mundo y viven como así en zonas así verdes, con los árboles, cocinan ellos mismos. Entonces siempre hay oportunidades para todos. Es más, hoy en día lo digital trae la otra cara y es el tema de que las personas van a querer como encontrarse a sí mismo. O sea, como hay muchas cosas que se van a automatizar, las personas van a querer como tener esa reintrospección, como conocerse, como saber del ser, como tener como esa relajación, ese yoga. Entonces alguien podría decir, a mí no me gusta esto, pero me gusta esto porque como todo este boom se viene, la gente va a querer también aislarse un poco y decir, parce, yo también quiero mi tiempo para mí. Yo quiero también relajarme, yo quiero respirar, yo quiero la naturaleza, yo quiero estar en contacto conmigo mismo, lo que sea. ¿Cierto? Entonces siempre trae como esas otras caras. Acá tenemos a Pedro. Pedro es un chico que piensa y que nos ha pasado a todos en ese momento que pensamos, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué negocio comienzo? O sea, ¿yo qué puedo emprender? ¿Yo qué puedo empezar? Entramos a dos cosas importantes. Lo que pasa es que la cultura latina, donde nosotros estamos, siempre nos han enseñado que los negocios son locales. Yo cuando me refiero al negocio local, no me refiero a negocio físico. Me refiero a que tenemos un pensamiento local. Y es que cuando queremos algo, pensamos siempre como en el metro cuadrado, porque estamos acostumbrados a ver las cosas así. Entonces es muy probable que tú te encuentres a alguien y le digas, hey, ¿tú qué quieres hacer? Ah, yo quiero, por ejemplo, montar una panadería, una barbería, una pizzería y la quiero montar, yo tengo un local o estuve mirando esto, estuve mirando tal parte, yo quiero dar la asesoría a esa empresa aquí de este sector y no sé qué, entonces siempre es mucho el local, porque no está mal, siempre nos han enseñado como esa cultura de pensar siempre como en un círculo, pero la verdad es que con el internet y más con la inteligencia artificial, nosotros tenemos que pensar siempre en negocios globales, porque esa pizzería no es local. Es local si tú quieres que sea local, pero es una pizzería global. Porque tú puedes hacer una pizzería y tú puedes decir, yo abro mi pizzería en un local,
pero yo también, mi idea es generar esa franquicia, pero ni siquiera eso, porque con la inteligencia artificial y el internet, yo puedo decir, yo puedo tener mi pizzería y puedo hacer contenido de mis increíbles pizzas que yo puedo hacer. Entonces yo constantemente grabo mis pizzas o grabo la forma en que yo haga las pizzas, porque en las redes sociales es como que jala mucho ese tema del storytelling, de yo contando como ese tema de cómo se hace la pizza, ese proceso. Y yo también podría decir, yo también quisiera, por ejemplo, vender manuales de cómo hacer unas buenas pizzas o un libro de cómo hacer pizza. Y eso ya te abre la parte global. Y ni siquiera eso. Yo podría pensar, yo quiero hacer un curso de cómo hacer unas pizzas excelentes. Y es que con el contenido tú te puedes literalmente globalizar. Tú puedes llegar a todas partes del mundo. Y es curioso porque cuando tienes el contenido y cuando te globalizas, muchas personas que llegan de otras partes, de otros países, llegan directamente a tu local porque tú estás en internet, porque tú ya tienes esa fama, porque tú ya tienes esa viralidad, porque tú ya tienes ese trabajo que es virtual. Entonces, mira que es muy triste cuando alguien piensa realmente localmente, y eso viene por la cultura. Y lo que pasa es que ahorita con el internet y con la inteligencia artificial no puedes pensar local. Por ejemplo, era normal hace poco pensar que yo le quería llegar a personas de mi mismo público, de pues, personas que hablaran mi idioma. Pero la inteligencia artificial ya me traduce y me traduce con mi voz, me traduce a los idiomas que yo quiero. O sea que si yo quiero, por ejemplo, es que yo soy muy bueno en esto y yo quiero hacer asesoría sobre esto, yo quiero prestar un servicio, literalmente yo puedo llegar a donde yo quiera, puedo llegar hasta China, puedo llegar a Japón, puedo llegar a donde se me dé la gana. Es más, yo que montaba páginas web y que ahorita pues de vez en cuando monto páginas web, para nosotros era muy difícil montar una página, por ejemplo, en Dinamarca, en Filipinas, o de pronto en los Países Bajos, Holanda, porque literalmente el idioma era muy complicado y Google Traductor no traducía tan bien. En cambio, la inteligencia artificial ya es muy buena, es literalmente el mejor, son mejores que traductores. Entonces yo puedo montar una página en diferentes países y entonces yo puedo montar un video en otros países. Cuando antes, por ejemplo, para mí era difícil montar un video en otro país, yo ya lo puedo hacer, porque la inteligencia artificial ya me hace la voz con mi voz, me hace mis tonos y ya yo puedo llegar a donde yo quiera, ni siquiera a Estados Unidos, a China, donde literalmente se me dé la gana. Entonces, literalmente, algo importante es que hoy en día los negocios no son locales, sino globales. Esto es algo que tenemos que tener en la mente, de que esto lo que nos permite es siempre pensar en escala. Cuando yo empiezo, obviamente uno empieza con lo que tiene, pero siempre tengo que tener en ese chip que esto va a llegar a todo el mundo, porque es posible y porque si no es posible es porque tú no quieres realmente, porque las herramientas siempre están ahí. Y algo que se me olvidaba es que también para uno era complicado como esa barrera del idioma. Era demasiado complicado porque alguien podría decir, yo soy inglés y literal tenía las puertas más abiertas, porque le podría llegar, o sea, podía llegar a un público de muchos más idiomas. Pero, y cuando antes era duro, porque uno decía, yo no sé inglés, o yo lo sé, pero no lo sé tan bien, sí lo entiendo, lo hablo, pero la verdad era difícil, porque, pues claro, un nativo va a querer escuchar el mismo idioma bien y todo, sin esas trabas, o así fluido. Pero ahora se puede. Entonces, prácticamente, la desventaja que hay es que el mundo se globaliza más y se vuelve más competitivo, pero a su vez las cosas se vuelven más fácil. Entonces es como un terreno que uno dice, pues pucha, es más sencillo, pero a la vez es más difícil. Hoy hacer un negocio es muy fácil, en un día literalmente tú lo abres. Tú abres Instagram, Facebook y ya literalmente tienes un negocio. Porque lo otro de la cámara de comercio y todo eso es una estupidez. Eso era antes. Ahorita ya ni siquiera importa. Es más, hay gente que está facturando $1.000.000 y no tiene registrada en cámara de comercio. Simplemente está registrada como persona natural o simplemente ni está registrada. Entonces es eso, entonces uno dice como que ahorita un negocio literalmente son 2 clics, pero a su vez eso se vuelve más competitivo porque todo el mundo está ahí. Entonces los negocios es importante tratar siempre de mirar ese factor diferenciador. Llegamos otra vez a Pedro y Pedro dice, bueno, no, yo quiero montar un negocio y a mí lo que me gusta es que a mí siempre me ha interesado como el tema de los acertijos.
como de esos juegos de pensar, esos juegos como de armar, esos juegos como de buscar cosas, como de encontrar, a ver, yo qué veo por ahí, ay, acerteo, mira, como esa búsqueda, como de meterme ahí en ese mundo, ¿cierto? A Pedro le ha interesado mucho eso. Pero antes de que Pedro piense esto, tiene que pensar que si tiene que montar una marca personal o una marca empresarial. Y bueno, es que a lo largo de mi experiencia, yo me he dado cuenta que la marca personal es mucho más fácil pegarla que la marca empresarial. ¿Por qué? Porque en la marca personal tú ya tienes como la tribu, ya tienes la gente y también si yo saco algo, es probable que le guste a uno y a otro y es probable que de pronto la gente se conecte más conmigo. Es más, es por eso lo que pasa con los influencers. Y es que uno dice, ah, parce, ese influencer el año pasado prácticamente empezó sin seguidores y ya hoy en día tiene un montón de seguidores. Y cada año que pasa tiene mucho más. Y eso se multiplica. Y se multiplica. Y es que sucede algo. Y es que cuando tú tienes una marca personal, para ti es más fácil hacer una marca empresarial. Es más, muchas de las marcas empresariales de pronto en Medellín o también en Colombia, como champús y cosas así, son literalmente, las empezaron influencers porque tuvieron una marca personal tan potente que es mucho más fácil, que les fue mucho más fácil poner una marca empresarial. Obviamente eso es muy relativo, puede que la marca empresarial la pegues tú obviamente o suba como con ese crecimiento exponencial, pero es más complicado, a no ser de que hagas un contenido muy diferente. De pronto como Matelsa, un ejemplo sí, de acá, de Colombia, que su contenido era muy bueno, entonces fue como un crecimiento muy exponencial. Pero la verdad es que la marca personal es muy potente y dentro de mi experiencia se crece más rápido. Es más, la gente cercana ya te conoce y lo que pasa es que cuando tú haces contenido o cuando tú te muestras, eso va generando una confianza. Entonces la gente dice, ah, yo a él lo conozco y cada vez que te ve, como que genera más confianza. Entonces de ahí es donde hay algo que me gusta decirlo mucho, es que tú puedes que sea muy bueno, o sea, tú puedes ser excelente en algo, pero el otro se muestra más. Y el que se muestra más hoy en día en las redes, en el internet, va a ganar más, porque se muestra más. Así tú seas extremadamente bueno. Yo me acuerdo que yo seguía a muchos coaches antes del tema de la creatividad y los que me encantaban no tenían tanto contenido, o sea, aparecían como en uno o dos videos y yo los buscaba en internet y yo decía, ay, pero no tiene más cosas. Y el otro tenía mucho más y tenía mucho más. Y entonces ya me enganchaba por el otro porque tenía más contenido y siempre estaba ahí en la tendencia. Y es eso. Entonces es muy importante que tú te muestres siempre. Por eso la marca personal tiene ese crecimiento más exponencial. Y también es algo, pues también hay algo importante y es que la marca personal no necesitas hacer de pronto muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una marca empresarial, literalmente tenemos que aperturar todo para que tenga como ese campo global, como para que ataque. Porque claro, como todas las empresas están en ese lago rojo y están saturadas en todas las redes, pues todas las marcas tienen un Instagram, un Facebook, un TikTok. Entonces uno trata de aperturar todas las redes para acomodar todo eso global, ¿cierto? Que tú llegues allí como un monstruo pisando fuerte, que obviamente es el ideal. O sea, si tú tienes una marca empresarial y solo tienes Instagram, es muy triste, porque entonces te estás dejando de comer parte de los otros pasteles. Pero lo diferente es que cuando tú empiezas con una marca personal, literalmente solo necesitas manejar muy bien una red social y ya está. Es más, yo para llegar a muchos en el tema de la tartamudez que le llegué muchos en la parte digital fue YouTube. YouTube yo lo manejé muy bien y entonces me permitió literalmente crecer toda esa comunidad y para la marca personal es muy fácil porque tú le dices, hey gente, yo ya estoy en Instagram y entonces toda la gente se va para Instagram. Hey gente, ya abrí TikTok y en TikTok voy a colocar tal y tal contenido y entonces ellos se van a TikTok. Entonces es muy fácil como que tratar de mover esa comunidad porque es una comunidad, porque es una tribu. Entonces también por eso se es más fácil y se es más sencillo manejar como ese tema de marca personal. Más, muchos de los influencers fueron muy buenos en una plataforma, en Instagram, algunos en YouTube, algunos en otra red. Obviamente uno ya como que dice, ah, yo lo conozco o él es conocido, pero nadie sabe que él fue muy conocido en tal red, lo que le permitió luego expandirse a las otras redes sociales. Entonces,
en verdad una marca personal es muy sencilla porque no necesitas literalmente aprender todas las redes, sino en una sola red que tú manejes muy bien y sobre todo hoy en día que es muy bien, o sea, es como que gusta mucho todo el tema de los shorts, el contenido corto, entonces tú necesitas ser muy bueno en eso y ya está, y te vuelves es muy constante y a la final la terminas pegando por algo. Y pasamos también como ese tema de lo que yo había dicho, ese tema de la tribu. También cuando tú haces una marca personal, la gente se identifica mucho contigo. Ay, es que él piensa como yo. Ay, es que le gusta eso. Y a mí también. Porque es probable que tú sigas de pronto a ciertas personas o ciertos influencers que muchas veces no compaginas en todo. Pero si compaginas en algo y algo te movió, lo sigues viendo porque tienes algo en común. Entonces es muy probable que de los gustos, de toda esa mentalidad, algo se te quede. Entonces es probable que lo sigas por eso en específico. Y hoy en día también es importante en este momento, no sé después si en 2 años o 3 años las cosas van a cambiar por el tema de la inteligencia artificial. Y es que hoy se maneja mucho el tema de la unicidad. Y es que como todo se va a volver muy automático, porque cuando tú haces una imagen, ya no pega, ya es muy difícil que una imagen se vuelva viral. Ah, eso es muy raro. O sea, puede que sí, pero tú no ganas nada. Y nada, es más, es curioso porque cuando veo que las empresas empiezan nuevas o los emprendedores empiezan a colocar puras imágenes de Canva y cosas así, puras cosas random, y nadie ve eso. O sea, no, obviamente yo sé que el que lo ve le puede haber movido algo y todo, pero es muy complicado. En cambio, cuando haces un contenido, ya sea de video, que hoy en día lo que pega más, te vuelves como único, te vuelves como diferente al resto. Por eso la marca personal también escala muy rápido, porque tú eres muy diferente a todos. Y al ser diferente a todos, entonces muchas de esas personas que compaginan contigo en algo, ya sea en algún gusto que tú dices, en algo que tú de pronto enseñes, la gente dice, parce, me gusta eso. O mira, ese tipo como piensa. O mira, él tiene esto en común a mí. O de pronto él tiene un perro y yo también. Y entonces la gente te sigue porque tú tienes el perro, tú muestras de pronto de vez en cuando el perro. Y así, cosas que a veces uno dice, parce, qué bobada este man porque sigue a este man. Y es así, y no nos damos cuenta. Y es que muchas veces la gente entra como en esas relaciones, entra en ese común. Por eso es que se genera muchas veces esa confianza. Por eso cuando el influencer dice algo o la persona que tú no conoces dice algo, tú muchas veces le crees, pero es un sesgo. Detrás no te pones a pensar, él me está diciendo la verdad. Y luego tú dices, ay, no, me tumbaron. Pero es porque realmente hay un sesgo de confianza. Y yo siempre muestro este ejemplo y es de este gimnasio que yo iba, ya no porque ya me queda muy lejos. Y es que este gimnasio, algo interesante, es que, y algo que me dio pues que me dio como sorpresa, es que sí, hay muchas cosas que están saturadas. Por ejemplo, alguien podría decir, ah, yo quiero montar un gimnasio. Ya hay muchos gimnasios, gimnasio es lo que hay. Y hay muchas otras cosas. Pero este gimnasio que yo iba era muy curioso porque tenía un servicio diferente. O sea, literalmente las personas muy pocas como desertaban. Y es el típico, lo típico que pasa en los gimnasios. Por eso los gimnasios tienen ese tema de temporada. De que cuando llega enero todo el mundo se inscribe. Pero luego la deserción es demasiado alta. Entonces los gimnasios son tratando de mirar a ver cómo tú te quedas. Y lo que pasa es que en ese gimnasio es muy particular porque no eran muchos, eran pocos entonces era fácil controlarlo de alguna forma, pero el control estaba mucho en el servicio, en el que tú cuando entrabas te decían, hey, ¿tú cómo te quieres ver? ¿Tú qué es lo que quieres acá lograr? Entonces cuando de pronto la persona faltaba decía, hey, mira cómo lo estás haciendo de bien, mira todo lo que has avanzado, y es más de equipo, entonces eran de rutinas, entonces el servicio aumenta mucho más. Entonces uno podría decir, si el servicio es excelente, alucinante, tú dices, wow, es que allá o sea, literalmente yo no veía otro gimnasio porque la verdad es que era como un club de amigos. O sea, era muy parchado, muy bacano la gente, se hacía unos amigos y todo. Entonces es diferente al típico gimnasio que la gente dice, no, es que yo voy y la gente es como toda aparte, toda X, ese profesor es en su mundo. En cambio acá los profesores son atentos en lo que tú haces, cómo estás haciendo tú cómo estás haciendo los movimientos, los ejercicios y todo. Entonces ahí está el factor diferenciador.
Vamos a la parte final y es que Pedro piensa, bueno, a mí me gusta el tema de los acertijos, me gusta como el tema de los juegos, de las dinámicas, de empezar a armar cosas. Iba y algo importante antes de eso es pensar siempre en la estrategia de negocio. Literalmente la estrategia de negocio puede hacerte un negocio como tal. Es más, la estrategia es parte de lo que va realmente el negocio a producir en términos de facturación. Porque uno muchas veces cuando empieza algo, cuando empieza a emprender, muchas veces no es consciente de que eso tiene que dar, de que eso tiene que dar dinero, de que eso tiene que producir, de que eso tiene que ser rentable, de que yo a eso le tengo que sacar algo. Entonces tú muchas veces empiezas y tú dices, no, es que a mí me gusta esto es bacano, y yo en algún momento miraré qué negocio le puedo sacar. Pero no, es importante, pues tú vas aprendiendo que cuando tú creas un negocio, tienes que tener muy buena estrategia de cómo lo vas a rentabilizar, porque también eso te anima más. Y también siempre estás pendiente de cómo puedes facturar, de cómo puedes aprovechar eso. Además, no es como una cuestión de que, está avaro, no. Es una cuestión de que si estás recibiendo, tú puedes aumentar mucho más y tú puedes hacer crecer un negocio. O sea, un negocio es imposible o es muy difícil crecerlo sin ventas. Por eso, si no hay ventas, los negocios no crecen. Y hay tres tipos de estrategia que uno, pues que yo he logrado aprender, y es el tema de, tú puedes copiar una estrategia que ya está, o tú puedes copiarla, diferenciarte, o tú puedes literalmente hacer una estrategia totalmente diferente, totalmente disruptiva. Lo que pasa con la última es que tú no sabes, entonces siempre entras como en una etapa de validación, pero lo bueno es que la última puedes literalmente pegarla. Puedes decir, parce, la saqué del estadio. Lo que pasa es que a muy pocas personas les gusta validar, porque validar literalmente requiere tirar tiempo y esperar a ver si va a pegar o no. En cambio, muchas veces la primera ya está algo que ya está hecho. Por ejemplo, yo voy a copiar a esta persona, o yo voy a copiar este negocio, o yo voy a copiar esta empresa, y ellos facturan así y tienen esta estrategia y yo la voy a copiar. Por ejemplo, hay muchos que copiaron la estrategia de Netflix. Netflix daba un plan premium, ¿cierto? Algo gratis, enganchaba mucho a la gente, que la gente se quedaba y la gente decía, no, parce, esos manes me dieron una mensualidad así gratis y no, que chimba de series, no, yo voy a pagar, porque si ya se me acaban mis series, yo ya quedé enganchado y yo tengo que terminar la serie. Entonces mira que la estrategia de Netflix fue alucinante y es lo que literalmente la mayoría de suscripciones de estas series empezaron a hacer. Más Amazon Prime, que no es como nueva, pero fue como que ahí se metió en esta competencia, pues Amazon Prime, prácticamente vos tenés un correo y ya tenés Amazon Prime gratis, pero obviamente al mes ya te van a cobrar. Pero mira que muchas de estas empresas empezaron con ese tema freemium, de ese tema freemium, de lo de Netflix. Porque copiaron la estrategia que tenía Netflix que funcionó. Entonces uno podría hacer una estrategia, como yo creo mi marca, luego le hago publicidad o luego la muestro a los demás, los demás me llenan de pronto un registro, un formulario, ese registro yo a ellos los tengo en una base de datos, yo a esa base de datos les doy cosas, les alimento con ciertos manual, ciertos blogs para que aprendan, tales cosas, y luego esta gente, como yo las alimenté y les di algo de valor, esta gente en algún momento me va a comprar. Entonces esta gente que me compre, yo las cuido y les voy dando como ese círculo, ¿cierto? Como esa retroalimentación y les puedo vender muchas otras cosas más. Entonces hay muchos tipos de estrategia. Obviamente las estrategias cuando uno como que las cuenta, la gente como que las ve mal. Pero es que si no tratas de hacer una estrategia que sea rentable, ¿cómo vas a crecer el negocio? Es muy complicado. Entonces es como que es algo es algo que uno tiene que pensar muy bien. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer páginas web, yo decía, bueno, yo hago tantas páginas web a la semana, a mí me aceptan solo algunas pocas, entonces tengo que hacer mucho más, me aceptan algunas pocas y cada semana le trato de meter contenido y luego ese contenido lo depuro o le hago cosas, luego trato de ganar con la publicidad
Y entonces, obviamente, suena muy bonito, pero es una estrategia más como a lo masivo. Hago muchas páginas web, pocas me aceptan, pero gano en estas con publicidad. Entonces, si hago tantas páginas web al mes o a los meses, tengo tanto de rentabilidad o tengo tantas ganancias o es probable que esté muy bien o que gane muy bien a través de las páginas web. Entonces tú puedes hacer lo que sea, pero siempre es bueno tener un plan, una estrategia. Ya sea que copies, y esto yo lo copié porque había un tipo que decía, es que no es rentable hacer una página web y que te monetice, y sí, bacano. Tú tienes que hacer en mucha, porque en algún momento muchas de esas páginas, una o dos o tres, van a generar muy buena publicidad, porque no todas las páginas se pagan iguales en publicidad. Hay páginas que son informativas, que no se pagan tan bien, como las páginas que son, por ejemplo, de cosas de bancos o de cosas de dinero, que no es recomendable, pero esas son las que también producen mucho, o de pronto descargas y cosas así. Y también algo que quería decir es que hay algo importante y es el tema de las herramientas. Hoy en día tenemos todo el tema de la inteligencia artificial y internet y las plataformas, pero algo lo más importante es que, y yo pues me he dado cuenta últimamente, y es que tú no necesitas saber prácticamente de nada. Tú lo que necesitas saber es de las herramientas, de utilizar herramientas para hacer algo. Por ejemplo, si yo voy, yo qué sé, a hacer un copy o un texto, yo tengo que saber utilizar ChatGPT, porque ChatGPT me va a ahorrar tiempo y lo va a hacer mejor que yo. O si yo, por ejemplo, voy a hacer un video ya y con la inteligencia artificial y voy a hacer un video así de pronto un poquito viral, yo ya entonces voy a manejar Sora y Sora lo va a hacer mejor que yo y va a hacer un video que de pronto voy a apuntar más a la viralidad. Entonces yo ya voy a tener que empezar a utilizar herramientas. Entonces, cuantas más herramientas yo sepa utilizar, voy a literalmente hacer las cosas mucho más fáciles y mucho mejor. Entonces Pedro también tiene que mirar eso muy bien. Y llegamos a la parte importante, y es que en los negocios me he dado cuenta de que hay algo muy importante, de las cosas más importantes, y es el tema del foco. El foco es concentrarse únicamente en algo. Si tú vas a hacer un negocio, que sea específicamente en algo. Y es que hay un libro que se llama Long Tail, o sea, como la cola larga, por decirlo así. Y es que cuando tú haces una búsqueda, tú por ejemplo buscas pijamas. Pijamas es una búsqueda donde todo el mundo está. Pero si tú buscas pijamas de vaquita, ahí ese segmento se reduce más. Pero si tú buscas pijama de vaquita de seda, ahí ese segmento se reduce muchísimo más. Y si tú buscas pijama de vaquita de seda natural, ese segmento se reduce muchísimo más, casi que al mínimo. Y es allí donde se le llaman las long tail o las como los títulos o las búsquedas de cola larga. Y es allí donde uno tiene que apuntar. De si yo voy a hacer un negocio, tratarlo de apuntar como algo muy específico, muy de nicho, porque yo sé que me voy a comer ese nicho y yo voy a ser el mejor en ese nicho. Por ejemplo, yo me quedé impresionado y siempre yo lo comento, y es que hay una empresa de estas cosas, como de eso, de granizados, donde ellos combinaron con el tema de granizados, solamente granizados. Ellos no venden nada más, ni cositas de juguete, ni otros, ni helado. Ellos solo venden granizados, granizados. Y lo combinaron con el tema del Área 51, con el tema de los aliens. Entonces, cuando tú entras allí, tienes toda la experiencia de los aliens, las nubes son como así grises, tienen naves espaciales ahí como en los techos, tienen a los ovnis ahí como todos sollados, el granizado es así como con el alien, las gomitas que vienen en el granizado son ahí un ojo, unas cosas como verdes, como de sangre, así como alienígena. Y entonces es una experiencia muy bacana. Combinaron una cosa que es el granizado solo en ese foco y lo hicieron muy bien porque el granizado sabe espectacular, y lo combinaron con algo disruptivo, algo diferente, algo como el tema del Área 51, algo como el tema de los aliens. Entonces mira, mira, mira la creatividad cómo surge a partir de yo combinar esas dos cosas que no tienen nada que ver. Y algo que me gusta mostrar es este ejemplo de los Juegos Olímpicos. Y es que a muy pocas personas saben que los Juegos Olímpicos, bueno, sí, sí saben, pero no saben este dato importante. Muchas de las personas que representan en los Juegos Olímpicos ya tienen patrocinadores.
muchos de los deportistas ya están patrocinados, ya tienen patrocinadores como Red Bull o como Nike, o ya tienen otros patrocinadores ya de las marcas locales del país. Pero hay unos atletas que les cuesta mucho tener patrocinadores. Es más, muchas veces compiten sin patrocinadores. Y son los atletas multifuncionales, los que se dedican, por ejemplo, a saltar, a hacer la garrocha, a hacer la lanza. Entonces, no sé si ustedes han visto que hay una de las competiciones de los Juegos Olímpicos, es el atleta que hace de todo, que hace el salto, la garrocha, el correr, y esos atletas, es curioso que no tienen tantos patrocinadores como los otros. ¿Por qué? Porque los otros se dedican en algo muy específico y estos atletas se dedican a muchas cosas. Entonces no es como que al patrocinador le interese como que, ay, es que vos haces muchas cosas, en cambio vos puedes ser muy bueno en esto. Y así. Entonces es bastante interesante. Y esto lo traslapo mucho al tema de los negocios, porque cuando tú haces muchas cosas en un negocio, como que te vuelves un todista, como te vuelves esas tiendas de todo a mil, esas tiendas de cacharrerías, de juguetería, que venden de todo y a la final no venden nada, y lo que venden no es tan bueno. Y lo que venden, la gente literalmente la que va, es gente rebuscando cosas de lo que hay, que no está mal, obviamente yo he ido a eso, lo que pasa es que es tanto que no es nada a la vez. Y ya para terminar, hay tres cosas importantes, ya para cerrar eso, que me he dado cuenta que hoy en día, para montar un negocio que realmente la pegue, por decirlo así, obviamente es complicado porque esto es de validar mucho, son a partir de estas tres cosas que tenemos acá. Lo principal es el foco. Cuando uno hace un negocio tiene que estar muy enfocado en algo. Solo eso. Nada más. ¿Por qué? Porque como hoy el mercado está tan saturado, antes era muy bueno. Tú hacías una cosa, luego abrías otro mercado, luego abrías otro mercado, o luego abrías esta otra cosa, o por ejemplo tú montabas, yo qué sé, de una empresa de closet y hacía muebles, y también hacía sillas, y también hacía banquitos, y también hacía yo cuadros y pinturas y lo que sea. Pero ahorita es muy complicado porque el mercado está realmente saturado. Entonces tú dices, voy a hacer solo cuadros, cuadros. Ahora, a esos cuadros hay que añadirle algo y es una temática. Una temática tendría que ser algo disruptivo. Por ejemplo, unos cuadros que iluminen en la oscuridad. Solo eso. Entonces, tú combinas algo de cuadros con iluminación en la oscuridad, aunque iluminación en la oscuridad también es algo muy abierto. Tú puedes decir solo cuadros, por ejemplo, de agua, ¿cierto? Cuadros de agua, aunque agua también está una temática muy amplia. Entonces tú podrías de pronto acercarte mucho más. Cuadros, por ejemplo, hechos con chocolate. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre acá. Entonces tú combinas algo demasiado loco, que son los cuadros con chocolate. Y tú dices, bueno, ¿cuál sería la variable? La variable es que yo tengo que ser muy rápido en poder cambiar las cosas. Si a mí no me funcionó el cuadro con chocolates, entonces yo digo, no, el cuadro yo lo voy a combinar con otra cosa a ver qué puede pegar. Cuadros, por ejemplo, de oro o bañados como por ejemplo en oro. Entonces el cuadro oro. Entonces yo combino como ese tema de cuadro oro, ¿cierto? Curiosidad, yo qué sé, algún invento así. O cuadros hechos en agua, yo qué sé. Pero mira que yo estoy combinando algo, dos cosas que muchas veces no tienen nada que ver, pero que puede generar esa viralidad, eso que sea diferente, eso que puede llamar la atención en el contenido. Y una cosa importante es el tema de la velocidad. Hoy en día la velocidad tiene que ser muy rápida. Tú tienes que poder validar así. Y es que hay un libro que me gusta, pues hay un libro que me gustó mucho y que yo antes no lo entendía y que luego lo vine a entender con este mundo que se viene tan rápido. Y es que el pez rápido se come al lento. Por eso las validaciones, muchas personas muchas veces no validan, porque las validaciones toman tiempo. Pero si tú validas y tú tienes esas validaciones rápidas, tú te puedes dar cuenta muy rápido. Entonces tú te puedes dar cuenta que ese cuadro no combina con el oro o que ese cuadro no combina con agua y entonces tú vas explorando hasta que la pegues, hasta que te vuelvas muy bueno en eso. Tenemos aquí a Pedro pensando en que a Pedro le gusta mucho el tema de los juegos de estrategia, de pensar,
de estas cosas así, y él lo combina con algo como de Sherlock Holmes o del Inspector Gadget, porque él dice, hombre, si yo lo combino con estrategias y le meto como esos acertijos, eso de que de pronto la gente pueda explorar, de buscar el tesoro, de encontrar como ese secreto, entonces puede llegar algo más. Y ahí entonces él dice, hombre, si de pronto el libro, por ejemplo, del secreto, por el tema del secreto, fue tan como tan llamativo, ¿cierto? Tan reconocido. O, por ejemplo, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es muy curioso porque es un libro que toca la parte como de misterio del secreto con la parte real. Entonces todo el mundo que veía ya el cuadro de Da Vinci ya veía como los códigos y no sé qué y toda esa vuelta. Y entonces este es un caso muy peculiar porque Pedro, hay una historia de la vida real y es que un señor se dedicó como a ir a muchas ciudades y a esconder secretos. Escondía, por ejemplo, dinero, escondía Bitcoin y escondía también como acertijos, como fragmentos. Entonces el tipo creó unos libros donde la gente los compraba y todo el libro era una especie como de acertijo, como de juego para llegar a una búsqueda de algo, ya sea de un tesoro, de un secreto, o llegar a algo que conectaba otra cosa. Entonces es muy curioso porque todo el contenido de él fue a través de ese tema de los acertijos. Entonces literalmente las personas compraban el libro por el tema de resolver los acertijos y por el tema de encontrar esos tesoros, encontrar esos dineros y hacer como, es más como que la gente lo compraba más como por la goma, más como que wow, como a ver, voy a meterme aquí como en el Sherlock Holmes y buscar, investigar, voy a encontrar. Entonces la gente es muy común que iba como a los estados, así en Estados Unidos y miraba y iba a los lugares y empezaba a excavar a ver si encontraba todas esas cosas y era muy curioso. Entonces es muy bacano y por eso yo digo que estos tres elementos son importantes tenerlo. El foco es aquello en lo que te dedicas de lleno, solo en eso, que es ese nicho como tal. Y Pedro decidió en el tema de los acertijos y los juegos. Y el otro que sería la temática, que entonces él lo combinó con ese tema de Sherlock Holmes o con ese tema como de la búsqueda del inspector Gadget, de encontrando el tesoro. Entonces él dice, hombre, ese foco, puedo darle ese foco de pronto con un tema de libros o puede ser de pronto con un tema de juegos o con un tema de manuales o con yo qué sé, cualquier cosa. Pero mira cómo la combinación la hace de bien y esta combinación es tan creativa, tan disruptiva, tan diferente que sale algo muy, muy peculiar, algo muy diferente. Y entonces ahí es donde entra la variable de velocidad. Si no me sale con esto, tengo que tener la capacidad de responder rápidamente para empezar otra cosa. Pero en esa misma línea, en ese mismo nicho. Entonces, bueno, este es un ejemplo y de Pedro, cómo llevó en la vida real de alguien que obviamente no se llama Pedro, que lo llevó a la vida real y la verdad le funcionó muy, muy bien porque los libros se hicieron bestseller. Y es más, esos libros mucha gente los compra por el tema del pues, el morbo, pues, de que encontrar el tesoro, encontrar que la búsqueda, que no sé qué y así. También hay otra empresa que se me viene a la mente, y es que hace poquito estaba con unos amigos en Boyacá y nosotros fuimos a Villa de Leyva. Y en Villa de Leyva hay una parte donde se le llama el Museo del Chocolate. Y el Museo del Chocolate, ellos combinaron el chocolate con el oro. Entonces cuando tú entras ahí, todo el museo es como si fuera de oro. La letra, todo es dorado, tú entras y es como el tapete así todo bonito. Los chocolates son dorados, todos los chocolates, todas las cajas, todo es así dorado como si fuera oro. Y al lado tienen una joyería y como estilo así chocolate joyería. Entonces es muy bacano porque ellos tuvieron una temática de solo chocolates. Ellos no hacen vinos, ellos no hacen otras cosas, sino solo chocolate. Y lo combinan con el tema del oro. Obviamente el chocolate, si uno lo ve bien, es algo muy que se puede globalizar mucho. Hubiese sido bueno de pronto, no sé, igual les funcionó súper bien, de pronto entrar un poquito más adentro de chocolate, ¿qué?
¿cierto? Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate de este estilo o lo que sea, ¿cierto? Pero chévere que ellos hayan esa combinación tan buena. Espero que les haya gustado mucho esta saga de cómo montar un negocio en internet con ventas y la idea es que sigan, se conecten, miren mis videos, espero que les guste mucho y lo que vamos a ver en las siguientes clases es ya ahora cómo empezar ese negocio ya en internet paso a paso, que la apertura de las redes sociales, la página web y muchas otras cosas, la marca personal, el tema de escoger un logo y mucho más. Y bueno, espero que les haya gustado y que me le vaya súper, 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 súper bien.